Bueno, buenas noches. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica y cómo esta amenaza el trabajo humano. También hablaremos acerca de la nueva frontera de la innovación y bueno, esa es mi presentación del segundo parcial. Tenemos que tener en cuenta los contenidos que es la introducción y la tesis, la inteligencia artificial supera las capacidades humanas y físicas y cognitivas, el nacimiento de un atlas inútil, la IA amenaza realmente a la dimensión creativa y emocional del trabajo, el futuro de la inteligencia artificial, lo bueno y lo malo, y bueno, la síntesis y conclusiones. Empecemos. Hablemos un poco acerca de la introducción y la tesis, y es que a lo largo de la historia el trabajo ha sido una parte esencial del ser humano, digamos que es lo que nos define y los que nos da una identidad y propósito. O sea, los asociaríamos como trabajo igual identidad humana. Sin embargo, hoy estamos enfrente de un cambio, por decirlo así, cultural, o bueno, no cultural, sino tecnológico, que alteraría esta base de trabajo igual persona. La inteligencia artificial no solamente amenaza con reemplazar millones de empleos, sino que también nos quiere redefinir, y la idea es que redefinirá en un futuro el cómo nosotros percibimos los humanos como una sociedad. E incluso hay que tener en cuenta que Harari nos plantea en el libro de 21 lecciones para el siglo XXI la pregunta de que ya no es si las máquinas pueden hacer las cosas mejor que nosotros, sino cómo nosotros podemos ocuparnos cuando las máquinas lo hagan, o cómo nosotros no seríamos inútiles a la hora de pelear contra una máquina. La idea supera las capacidades humanas, físicas y cognitivas. A ver, vamos a hablar acerca de historia. Teniendo en cuenta que durante la revolución industrial, muchas de las máquinas sustituyeron principalmente el esfuerzo físico de lo que eran los trabajos en ese momento. La inteligencia artificial vendría a reemplazar el trabajo mental, por decirlo así. Harari nos dice que nosotros como humanos tenemos dos tipos de cualidades, o sea, tenemos, o bueno, de capacidades. Tenemos la capacidad física y la capacidad cognitiva. La primera, pues ya fueron desgraciadamente superadas por las máquinas, que, bueno, yo no diría desgraciadamente, sino que liberaron mucho de ese trabajo físico a las personas que en ese tiempo, pues, bueno, o sea, podían salir súper cansadas de un trabajo a tener que seguir camellando y a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir haciendo vainas por el simple hecho de que no contaban con ese fuerza física en ese momento. También vamos a hablar acerca de que durante este siglo, que es lo que venimos a hablar hoy en día, la inteligencia artificial vendría a reemplazar básicamente lo que nos sería el proceso mental de nosotros. Digamos que un ejemplo de eso podría ser el programa AlphaZero de Google, que aprendió literalmente a jugar ajedrez sin literalmente intervención humana y derrotó a los mejores jugadores de ajedrez del mundo simplemente en 4 horas. Esto nos explica de cómo los algoritmos pues ya no dependen exactamente de un conocimiento humano, sino que ellos ya generan el suyo y pues ya empieza a tener un desarrollo un poco más fuerte, lo cual no significa que sea algo malo, si bien puede generar algún tipo de eliminación de empleo, sí, pero digamos que va a ser como un alivio o como un salvavidas que nos va a ayudar a nosotros como humanidad de poder desarrollar nuestras capacidades intelectuales más allá de nuestras capacidades físicas, ya que la inteligencia artificial se encargaría de este tipo de labores que nos desgastan mucho, mucho más físicamente, por decirlo así. El nacimiento de una atlas inútil. A ver, Harari nos advierte que el problema del futuro es que no es la explotación, sino la irrelevancia. ¿A qué me refiero con esto? Con que literalmente los robots son los inútiles. Alguna de las contras por lo cuales se pelea contra la inteligencia artificial es la automatización, que va a reemplazar las tareas físicas y mentales, que es literalmente lo que nosotros podemos ver en la imagen, como que, ah, ok, listo, entonces tú tienes eso, chao. O sea, como que usted me está haciendo ese trabajo, necesito que lo haga una máquina, pero idealmente sería que ese tipo de trabajo que sería reemplazado por las máquinas, nosotros desarrolláramos mucho más nuestro trabajo mental. La tecnología resulta mucho más eficiente y más barata que la mano de obra, el avance tecnológico y superará la capacidad humana de la adaptación. Se ampliaría un poco la de desigualdad social y económica. La IA invadiría campos creativos y emocionales, que pues bueno, es algo que es debatible para sernos honestos. Las empresas priorizarían la productividad sobre el bienestar humano, y la dependencia tecnológica reduciría la autonomía de nosotros mismos como humanos. Y bueno, también está la formación laboral tradicional, que haría completamente obsoleta, lo que ya nos tendríamos que adaptar a lo que sería el trabajo con inteligencia artificial. Y en ese momento no hay una regulación exactamente bien estipulada como para trabajar sobre la inteligencia artificial según los gobiernos. Y bueno, según lo que nos dice es que cada año las empresas reemplazan trabajadores por sistemas automatizados. O sea, literalmente gigantes de la industria como Amazon ya no es como que
compré, esa plata entró a un banco, el banco me dio la notificación, voy a empacar el paquete con un número, sino que eso ya es una cadena de procesamiento que lo va haciendo rápido y lo va haciendo como, dice, me entró el pago, necesito mover este objeto, necesito meter en esta máquina, esto se manda para y hace todo el proceso directamente con la marca, por decirlo así, sin generar un intermediario. La inteligencia artificial amenaza la dimensión creativa y emocional. A ver, los avances de la inteligencia artificial no destruyen exactamente la creatividad humana, sino que yo diría que la redefinirán y la expandirán. En campos que antes literalmente consideramos que eran exclusivamente para humanos, como componer música, tener educación. Ahora contamos más con herramientas que potenciarían ese tipo de expresiones a la imaginación. Si bien ya tenemos programas como Ava o DALL-E o Midjourney que ya literalmente generan sinfonías y generan producciones y generan canciones, siempre va a necesitar ese factor humano y digamos que ese factor sería como que nosotros pudiéramos tomar una inteligencia artificial, la cual nos generara una idea y nosotros ya como humanos repotenciarla y eso es lo que no eliminaría nuestra parte como humanos. Entonces diría que trabajaría más de la mano. Y sería como que no está la eliminación del artista, sino que ofrecería nuevas formas en las cuales nosotros podríamos hacer una creación y colaboración mediante la inteligencia artificial. Este se encargaría de los aspectos técnicos, o repetitivos, como el proceso creativo, perdón, los aspectos técnicos del proceso creativo que son a veces un poquito repetitivos, permitiendo que pues ya nosotros como seres humanos nos concentráramos más en los conceptual, los emocional y lo simbólico, que es a lo que nosotros como músicos le estaríamos aplicando ya a la hora de sacar algún trabajo a las masas. El reemplazo como evolución. A ver, tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de un simple hecho de que nosotros estamos en una evolución, ¿sí? O sea, el mundo es una evolución constante. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, puedo hacer el ejemplo del mono. Nosotros venimos desde un mono que evolucionó en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. Nosotros llegamos a esto que generó un tipo de cambios y un tipo de adaptación en las cuales nosotros, digamos que somos los más fuertes en ese momento que llegamos hasta este punto. Y digo que los trabajos con la inteligencia artificial no deberíamos verlos solamente como reemplazo, sino como una manera de evolución. O sea, hay simplemente factores que nos van a hacer humanos. Si bien la inteligencia artificial reemplazará la mano de obra humana, hay que tener en cuenta cuatro puntos esenciales que brindarán un apoyo para nosotros como humanos. Y es que la IA no destruye empleo, sino que los va a transformar. Más que eliminar el trabajo, lo que va a hacer es que redefinirá las tareas hacia los aspectos creativos, técnicos y de análisis, o sea, eliminando la parte de la fuerza bruta o, bueno, otro tipo de trabajo. Tenemos la automatización que nos liberará tiempo y energía al dejar atrás labores repetitivas o peligrosas. O sea, por ejemplo, una persona que tenga que trasladarse de la casa a la fábrica y pueda perder una mano, puede encargarse de otro tipo de labores, otro tipo de trabajos, siendo capacitado de la manera correcta, en la cual se encargaría de hacer otro tipo de trabajos, no exactamente, como te dices, por decirlo así. Ese reemplazo que puede verse en la evolución natural, que la revolución tecnológica ha cambiado la forma de trabajar, esta no es la excepción, sino que es parte del progreso humano. O sea, literalmente venimos de un mundo en el que simplemente, si no nos adaptamos al cambio, el mismo planeta o el mundo se encarga de eliminarnos. Entonces yo lo vería que es más como una manera de aprovechar esto como una reinvención. Y el verdadero reto es adaptarse, no detenerse al avance, o sea, no quedarnos como inútiles esperando como, ay, una máquina me va a resolver todo, sino como, listo, una máquina me está haciendo esto, me está haciendo aquello, me está haciendo tal cosa y tal otra. Yo lo que voy a hacer es que como humano voy a ver que voy a repotenciar mi parte cognitiva y mi parte intelectual de manera que eh, la IA me ayude a generar, no sé, un trabajo más completo o que si yo tengo una idea yo la pueda desarrollar más o simplemente el deseo es de desarrollar mi intelecto. Y bueno, para la síntesis y conclusiones está decir que la inteligencia artificial no solo va a reemplazar millones de trabajos, sino que también va a cambiar por completo lo que entendemos por trabajar, crear y vivir. Este cambio no tiene que verse como una pérdida total, tenemos es que verlo como una transición inevitable, o sea, al final y al cabo va a pasar en algún momento. Harari no nos habla de un futuro oscuro, sino que nos dice como una advertencia a que tenemos que prepararnos a cómo adaptarnos al trabajar con inteligencia artificial. Aceptar el cambio en lugar de temerlo, esto puede abrir el camino
a sociedades más centradas en el arte, el conocimiento y el bienestar colectivo, más allá de centrarnos en lo repetitivo y monótono que ya estuviéramos trabajando, y que en el fondo la inteligencia artificial sí reemplazará millones de empleos, pero eso no tiene que ser una tragedia, sino que será un proceso difícil, sí, porque tenemos que adaptarnos y mucha gente puede pierda su trabajo, pero también es una oportunidad para redescubrir nuestro mismo propósito más allá en los trabajos. Y tal vez, uno nunca sabe, por primera vez la humanidad pueda existir no solo para trabajar, sino para pensar, crear y vivir plenamente. Siempre he dicho que no necesariamente tienes que trabajar duro, sino que es mejor trabajar inteligentemente. Y bueno, me gustaría saber qué piensan acerca de la inteligencia artificial. Me encantaría saber su opinión. Muchísimas gracias.